Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y ya falta poquito para terminar el año. Y bueno, los dos últimos programas del año, que va a ser el del día de hoy y del martes que viene, el martes 27, lo vamos a dedicar quizá a un balance, quizá una enseñanza de qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para las fiestas y que esto sea redituable para todo el ámbito familiar. Bien, les comento que, como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, columnista de lujo, como yo digo, del programa, y va a hablar acerca de si realmente se puede prevenir el ACV, accidente cerebrovascular. ¿Qué tanto se habla de él, no es cierto? Lo importante es que dejemos de hablar y empecemos a prevenir. También nos acompaña y realmente es un lujo tener en todos los programas un profesional de Algarrahan, ¿no es cierto? Nos acompaña la licenciada Sandra Blasi, nutricionista, jefa del área de nutrición del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Bueno, va a hablar acerca de la nutrición de los niños y algo muy importante, ¿no?, que se habla y ojalá que a partir del año que viene ya se pueda implementar, como son las escuelas saludables. También nos acompaña el doctor Catalán Pelet, Antonio Catalán Pelet, reumatólogo. Él nos va a hablar acerca de si realmente son útiles, ¿no es cierto?, para el paciente los congresos que realizan los médicos, ¿no? Muchas veces uno va al hospital y dice, y otra vez se fue al congreso, y quizá ese otra vez nos traen buenas noticias. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del ACV y la prevención sobre todo. Bien. Como es el paradigma de este programa. Bueno, el ACV es uno de los eventos cardiovasculares también muy importantes porque están relacionados a la enfermedad cardiovascular directamente, y es una de las causas de muerte que en su conjunto hacen que sea más del 35% de las causas de mortalidad global por justamente la alteración arteriosclerótica de las arterias de todo el cuerpo. Lo que pasa que es un territorio muy especial porque tiene obviamente la irrigación sobre el cerebro, y gracias a nuestro cerebro somos personas y tenemos conciencia. Entonces es la primer causa de invalidez, el accidente cerebrovascular. Que así que tiene una gran importancia. No solo se da
que lo aprendí este año, ¿no es cierto?, en mayores, sino que en niños y también en adolescentes. Son casos muy especiales porque no es lo habitual y no se debe a la evolutividad precoz de la arteriosclerosis, sino a algunas otras causas. Bien. Pero nos estamos refiriendo en general a la persona adulta que tiene unos años y que a lo mejor le falló un poquito la prevención primaria que llamamos nosotros, que prevención primaria quiere decir empezar a cuidarse desde que uno es chico, lograr, como hay estudios piloto hoy día en Centroamérica y sobre todo en los países del norte de Sudamérica, empezar a cuidarse y hacer estudios familiares donde cambia la cultura familiar de la alimentación en los chicos ya a los 3 años. Y de esa manera se logra que el chico adquiera hábitos que no los pierde más durante la vida. Son estudios pilotos muy importantes que van a tener sus efectos multiplicadores con el tiempo. Se necesitan muchos años de experiencia y de evolución para ver sus efectos, pero que sin ninguna duda van a ser muy auspiciosos. Uh-huh. Entonces, la persona que tiene factores de riesgo familiares o genéticos, que se alimenta mal con muchas grasas, muchos azúcares y mucha sal, que no hace actividad física, esa persona tiene alteraciones en los lípidos, tiene hipertensión arterial y luego, a veces ya no en la adultez avanzada, sino antes todavía, la aparición de la diabetes tipo 2, que es también un factor común, ¿no es cierto? La común. Mellitus, ¿es? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, las dos son, una tipo 1 y la otra tipo 2. Tipo 2. Bien. La tipo 1 es la que está relacionada generalmente a algún factor genético y tiene mucha más gravedad porque se da en los primeros años de la vida muchas veces o en la juventud y hay una falla pancreática muy grave. Entonces, todos estos factores de riesgo sumados hacen que haya evolutividad de lo que llamamos las placas arterioscleróticas, y esas placas arterioscleróticas en las arterias hacen que se empiecen a obstruir la luz de la arteria. Entonces, la prevención primaria es justamente la actividad física, la buena alimentación y evitar la obesidad. De esa manera, entonces, si aparece alguna manifestación arteriosclerótica, como hoy día el screening cardiovascular, cuando uno encuentra a un paciente, viene un paciente a la consulta y no tiene ninguna manifestación, que es relativamente joven, en la 4ª, 5ª década de la vida, y dice, quiero hacerme un estudio para ver cómo estoy, el screening cardiovascular generalmente comienza con un estudio de ultrasonido, o sea, de una ecografía de arterias carótidas, para que de esa manera tenemos un panorama, una foto de cómo está el resto del árbol arterial en la persona. Es decir, si aquí hay placas y hay enfermedad avanzada, se infiere que el resto del organismo tiene también eso. ¿Quiere decir que puede pasar desapercibido si no se hacen estudios especiales? La evolutividad antes de que dé síntomas puede pasar desapercibida. Bien. Obviamente. O sea que puede, no sale a través de un análisis clínico ni de ningún estudio en especial. La evolutividad de estas placas no, lo que tenemos, a lo mejor vuelvo a repetir, colesterol elevado, hipertensión o un poco de diabetes, pero no sabemos cómo están las arterias, si han sido afectadas o no. O sea, entonces es conveniente que de pronto el médico, cuando vaya un adolescente o una persona joven donde no se sospecha tal enfermedad, que se preste atención y que lo tenga entre la pesquisa. Sí, puede ser, pero primero, la primera pesquisa es el examen físico. Pero en una persona que tiene más de 50 o 60 años, tenemos que agregarle la ecografía. No. Yo no estoy en una persona más de 50 años que siempre se sospecha. Estoy en una persona que no se sospecha. Un muchacho de 23 años. Hay que buscar factores de riesgo, tratar los factores de riesgo y evitar que se enferme. Perfecto. Justamente, que vaya tomando placas arterioscleróticas increyendo, que obstruye la luz de las arterias. Mariano, vos sabés por qué yo te lo pregunto y de esta manera, ¿no es cierto? Sospechás por qué.
cuando un paciente va a un médico, ¿no? Y yo puedo de pronto estar tildada con mi enfermedad, ¿no? Y el médico dice, qué bien que está, porque ve el semblante. Qué bien que está porque sale bien un análisis. No. Qué bien que está porque de pronto tiene un poco de colesterol, pero no puede ser. Y el paciente dice que no se siente bien, de pronto quizá tal vez haya que en ese momento prestar más atención porque puede estar en curso de una ACV. Así es. Bien. Así es. Pero bueno, no en curso de una ACV, porque eso le daría síntomas. No, perdóname, no está cursándolo. Que puede llegar a tener el riesgo de una ACV. Perdón el término, sí. Por eso hay que hacer la detección, a veces, con una ecografía de vasos de cuello. Perfecto. Además hay muchos síndromes procoagulantes que también deben ser tratados. ¿Qué quiere decir procoagulantes? Que a veces ciertas alteraciones de los lípidos sanguíneos, algunas enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, facilitan la formación de coágulos y trombos dentro de la luz de las arterias. Entonces hay que preparar al paciente. Hay que medicarlo, hay que detectar esas enfermedades y medicarlo para que no tenga trombos, no tenga coágulos dentro de la arteria. Y por ejemplo, ¿qué tipo de medicación con antiagregantes plaquetarios en general? Antiagregantes plaquetarios. No anticoagulación, que es una medida extrema, pero sí antiagregantes plaquetarios. Esa persona con un antiagregante plaquetario va y se saca una muela, ¿tiene algún riesgo? En general no, pero siempre conviene suspenderlos unos días antes. Correcto. Por las dudas, sí. Porque uno cae en una sala de guardia y no le van a decir a un muchacho joven, estás anticoagulado. No, si está anticoagulado es otra cosa, ese sangra mucho. ¿Y cómo se dice? Es que está con inhibición plaquetaria. Rara vez se pregunta el dentista eso. Sí, bueno, pero el paciente se supone que lo tiene que mencionar. Se supone. El médico se supone que lo tiene que preguntar. Porque uno dice, una embarazada no se puede ir a sacar ahora ya, bueno, es común, ¿no es cierto? No se puede sacar una radiografía si está embarazada o tomar otros recaudos. Y eso se lo tiene que decir el médico, porque lo que uno deja por asentado no quiere decir que todos estemos preparados de la misma manera, y más en este caso, ¿no? Lo otro es más común. Así es. Bien, por Mariano. Eso, hay que prevenir el desencadenamiento cuando está indicado con antiagregantes plaquetarios para que no exista el trombo que se forma ahí en la placa esa y que después se emboliza el cerebro y ahí tenemos el ACV. Perfecto. Bien, ¿hay algo más que agregar al tema para concluir? Me parece que por ahora no. Bueno, cualquier cosita tenemos el último bloquecito como para ir agregando cosas que se nos ocurran. Muy bien. Vamos a un corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Y continuamos con Hablemos de Salud. Como ya dije, para mí es un grato honor, ¿no es cierto?, el tener en todos los programas un médico del hospital Garrahan, ¿no? Un médico, un profesional. Y ahora estamos, como bien le anuncié, con la licenciada Sandra Blasi. Ella es nutricionista y bueno, nos va a contar cómo sería una alimentación o cómo es una alimentación saludable, porque parece que para todos, no todos leemos el mismo librito, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La alimentación, la verdad que es un tema que nos atraviesa a todos de varias maneras, desde lo cultural, desde los hábitos que venimos aprendiendo justamente de nuestra familia, de nuestros amigos, de la historia que tenemos con la comida. Así que, bueno, es un tema que también la mayoría de las personas opina, y así que, bueno, y es bienvenido porque esas opiniones tienen que ver con esa historia que hay en cada una de las familias en relación a la alimentación. Por ahí primero me gustaría hacer como una diferencia entre lo que es alimentación y nutrición, ¿no? La alimentación justamente tiene que ver con un acto voluntario de elegir alimentos, y es justamente voluntario y es aprendible lo que yo puedo modificar. Así que ahí está un poco el tema de cómo tenemos que modificar las brechas para lograr una alimentación saludable en el caso que tengamos algunas alertas. Y nutrición justamente es el acto que una vez que se ingieren los alimentos, es el acto de absorción de justamente los nutrientes que son los que están contenidos en los alimentos, y es en los que ponemos bastante atención, ya que en la selección de alimentos va a haber una selección de nutrientes. Por ahí la pregunta es ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo estamos comiendo los argentinos? Si sabemos comer, ¿no? En forma saludable. Bueno, ahí hay un trabajo bastante interesante e intenso que hacer. Estamos teniendo una prevalencia de obesidad importante y en crecimiento. En los chicos, aproximadamente el 40% de los chicos tiene sobrepeso o tiene sobrepeso o es obeso. Y esto en los adultos hay cifras parecidas. O sea que tenemos que tener una alerta en qué pasa con el tema de la alimentación, que no es solamente esa elección. Queda claro que lleva muchísimos juicios que vamos teniendo, estructuras familiares, estructuras económicas, emociones. Puede ser también la época de la tecnología. La época de la tecnología y yo te diría la inseguridad hizo que los niños, por ejemplo, estuvieran mucho tiempo con lo que nosotros llamamos horas pantallas, ya sea televisor, tablet, celular, jueguitos. Y además el hecho de que los padres, por un tema de seguridad, eviten promover los juegos tradicionales, salir a andar en bici, salir a jugar a la pelota a la puerta de calle. Todas esas actividades que eran muy importantes hace unas décadas, hoy día se van acotando y se van cerrando. Lo mismo pasa hasta en los recreos de los colegios, en donde por ahí vemos a los maestros o escuchamos a los maestros decir quédate quieto, no te muevas, que te vas a lastimar, que entonces de alguna manera estamos, como bien decís, condicionando. Claro, condicionando la quietud o el sedentarismo, que es muy importante que tengamos que trabajar con esto. Por eso es importante la práctica de un deporte. Sí, sistematizado, ¿no? Sí, por ahí hay que diferenciar lo que es actividad física, que es lo que decís vos, el deporte de sentirse, o sea, estar en movimiento, o sea, elegir no subir el ascensor, sino ir por la escalera, elegir estar activo. Uh-huh. Y en estas elecciones y en esta época del año que me invitaste a hablar, ¿no? Que es así como bien especial, en donde hay muchos aspectos en donde los nutricionistas, especialmente en pediatría, tratamos de poner más atención en la calidad y en las porciones, más que en otros aspectos que antes se cuidaban. Porque nuestro tema es puntualmente la calidad de los alimentos que comemos. Y en muchos de los chicos que tienen sobrepeso o son obesos, la monotonía de los alimentos. Si vos preguntas, bueno, a ver, ¿qué alimentos consumen estos chicos obesos o con sobrepeso? Y muy poquitos. A veces no hay más de 7 a 10 alimentos en su dieta habitual. Y esta monotonía en los alimentos, como comenté al principio, también es una monotonía de nutrientes. Claro, porque se busca quizá lo rápido, ¿no es cierto? La mayoría de las mamás trabajan y de pronto, bueno, queda al cuidado de alguien que es más fácil milanesa, papas fritas, hamburguesa, y que es tan dañino para la salud. Y también lo que yo noto en muchísimos hogares es el único plato. Entonces no se deja un poquito para una fruta, porque si el chico se llenó de hamburguesa, la fruta no le entra. Sí.
Bueno, lo que vos comentás de las milanesas es el plato tradicional y el más elegido por los argentinos. La milanesa con papas fritas, le siguen las carnes, ahora un poquitito menos por el tema de cómo acceder, ¿no? Por un tema de costos a las carnes, las pastas, pizza y las papas. Entonces, como ves en todo esto que nombré, los vegetales, las frutas, las legumbres, los aceites de buena calidad, están como ausentes, como también el pescado, ¿no? En donde debe incorporarse. Yo recuerdo que antiguamente se comía bastante, según de la familia donde uno viene, la rama, ¿no? Sí. Porotos y garbanzos. Y ahora hablar de porotos y garbanzos es un tema que quizá los chicos no lo conozcan, o no, porque eso te produce flatulencia. Los chicos no lo conocen porque las familias no los ponen en la mesa o no lo eligen. Entonces, esa transición alimentaria se fue cambiando. Justamente las tradiciones que hace algunas décadas eran españolas, italianas, las cambiamos por otras etnias, y esa transición de todas maneras es rica. Aunque esta transición que significa tener que trasladarse, ¿no? Los padres de los chicos o las familias tener que trasladarse desde el interior del país hacia zonas en donde hay trabajo, hace justamente que modifiquen sus hábitos alimentarios y su manera de comer. Por ejemplo, de tener una familia reunida en la mesa, de respetar el desayuno, el almuerzo, la merienda. Yo siempre recuerdo el concepto de tomar la leche. El tomar la leche se ha perdido, ¿no? Como, a las 5 de la tarde te llamaban, como vos bien dijiste, uno estaba en la calle continuamente y la familia estaba tranquila, primero menos tránsito y bueno, después menos todo lo que existe no existía. Y después que yo recuerdo los mediodías y las noches almorzando con mis padres y no eran vagos, todos trabajaban. Pero bueno, la mujer estaba más dedicada a su hogar, no interrumpía, ¿no? Digamos, el estar junto a sus hijos. Exactamente. Y bueno, y como justamente lo que estamos viendo es un alto consumo de grasas saturadas, de azúcares simples, por ejemplo, que están vehiculizados en las gaseosas o en los jugos, un alto consumo de sodio, de sal, ¿no? Por ejemplo, y de alimentos procesados. Es que, vos sabés que yo, bueno, últimamente leo más todas las etiquetas, me acostumbré, y incluso el agua mineral tiene sodio. Exactamente, el agua mineral tiene sodio, hay algunas que tienen menos sodio, aunque es importante comenzar a trabajar el consumo de agua. Por ejemplo, hay una ley que me parece muy interesante, que el otro día desde la Dirección de Alimentación Saludable del Ministerio comentaban de volver a los bebederos en la escuela, en las escuelas. Bueno. Mira, yo te voy a contar algo y te pido mis disculpas que te estoy interrumpiendo. Para los bebederos, que nada tenía que ver con el tema y realmente yo tenía ganas de hablar al respecto. No es por crítica tal ni cual gobierno, ¿no es cierto? Porque los bebederos no sé cuándo, en qué momento desaparecieron ni tampoco por qué. Se está haciendo un espectáculo hermoso en Palermo, donde los chiquitos pueden ir a visitar a Papá Noel. Bueno, hay una fábrica de juguetes, es una cosa hermosa, y yo fui hace cosa de 15 días atrás, donde no había un solo bebedero. La gente esperaba 3 horas de cola, mujeres embarazadas, gente que ha venido de todas partes de, digamos, conurbano bonaerense, lejos, ¿no? Y no todos pueden pagar 35 pesos una botella de gaseosa que no se vendía en el lugar, sino que detrás de un alambrado se vendía, y yo te puedo asegurar que no vendieron ni 10 botellas en 4 horas que estuve yo. Ni todos tienen la oportunidad de salir y buscar un kiosco o salir del sol. No hay media sombra y no hay, yo decía, o sea, no me callo en ningún lugar. Llamé al inmediato superior de todos los que encontraba y me decían, y nosotros no tenemos nada que ver con quienes trabajan. Eleven una nota, porque el día que se caiga, dice, ya tenemos una embarazada adentro, bueno, la van a salvar, viene enseguida la ambulancia. Agua, bebederos en las plazas, bebederos en lugares públicos, baños quirúrgicos para los chicos. No puede ser que el chico entre al baño de un grande. Entonces,
Eso es lo que estamos pidiendo, que la maqueta que se arma en un escritorio después se ha llevado a la realidad y vivir junto a la gente. Y esto no es para este gobierno, ni el otro, ni el que vendrán, para todos. Un poquito de ponerse en el lugar de la gente. De todas maneras, sí es al lugar, porque el agua es un nutriente muy importante y hay que justamente estimular el consumo de agua y tratar de disminuir el consumo en lo posible esporádico de gaseosas que tienen un gran contenido de azúcares simples, igual que los jugos. Así que posiblemente, ¿cuál sería la recomendación para trabajar? Bueno, justamente si necesitamos consumir más verduras y frutas, en donde el 85% de los argentinos no consume la cantidad de frutas y verduras recomendada. Tenemos que tratar de incluir carnes de otros tipos, como por ejemplo pescado, que son fuente de grasas muy saludables. Y el tema de los lácteos. Nosotros tenemos un déficit, a pesar de ser un país que justamente tiene una gran disponibilidad de lácteos. Consumimos pocos lácteos. Así que el plato, y un poco un consejo navideño, es disfrutar, tratar de armar platos los más variados posibles y que estén presentes algunos alimentos como las frutas, si hay frutas secas que sean sin sodio y sin azúcar, por ejemplo. Tratar de lo que nosotros llamamos la porción justa, tratar de elegir un pedacito de turrón, una bolita o una bochita de helado, y no tratar de comernos un turrón entero. O sea, tratar de porcionar lo que comemos y que sea lo más variado posible. Y bueno, ese es como el mensaje, ¿no? Para estas fiestas. Blasi, por ejemplo, yo sé que la comida navideña o la de fin de año, nosotros imitamos a los países que están en invierno. Así entonces, no es... que esto lo sepa la gente, no hay necesidad de avellanas, castañas, turrón, chocolate, bañado, todo. ¿Para qué? ¿No? Sí, es igualmente el prohibir es difícil. Los nutricionistas estamos tratando de avanzar en justamente una propuesta más amigable, que se adapte a los hábitos y gustos, y tratar de modificar algunas cosas con las personas. Y por eso un poco esto de, bueno, si lo vas a consumir, bien, ¿en qué porción? En la porción justa, en una porción y no que sea repetida o que sea excesiva. Esa es un poco la idea, especialmente con los chicos, en donde hay muchos nutrientes que tenemos que cuidar para favorecer su crecimiento y desarrollo. Yo sé que te tenés que ir, pero yo te quiero hacer otra pregunta con respecto... no, porque esta es, le explico a la audiencia. En estos momentos, bueno, saben que hay muchos compromisos y que la doctora vino, pero dice, no me puedo quedar mucho tiempo, y esto da para mucho más. Sí. Porque tiene otro compromiso que lo adquirió con anterioridad, ¿no es cierto? Bien. Escuelas saludables. Bien. Desde el hospital y la Fundación Garrahan también estamos trabajando en un programa de escuelas en donde estamos viendo, hacemos un diagnóstico de peso, tasa, un diagnóstico antropométrico. Hacemos una propuesta de educación alimentaria basado en juegos, te diría. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la escuela es sin duda uno de los pilares fundamentales para la intervención. Así que trabajamos con 5º grado, pero el proyecto es hacia toda la escuela, con los chicos, con los maestros, con la gente que prepara la comida, vemos cuáles son las condiciones de los comedores. Realizamos clases áulicas con nutricionistas, pero ya te digo, con todo un componente lúdico, en donde tenemos un superhéroe que justamente es el que de alguna manera tracciona y motiva a los chicos para distintas actividades. Para nosotros es un interesante proyecto. En las escuelas los maestros son claves. También vimos estos números que yo te estoy diciendo de sobrepeso y obesidad, no solamente en los chicos, sino también en los maestros. Entonces creo que hay que trabajar en un todo en las escuelas, no solamente en un programa que pase y se vaya, sino que se sostenga a través del tiempo, y para eso la propuesta es que la escuela se empodere de estas acciones o actividades saludables, ¿no? Yo a menudo digo que, bueno, todo es previsible y es prevenible, ¿no es cierto? Y hay que concientizar. Yo recuerdo que tenía 27 años cuando comencé
a ejercer como maestra jardinera durante 14 años. Y ya en ese momento es como que, bueno, tenía algo dentro que, porque los chicos traen alfajores, galletitas, bueno, y había chicos que podían traerlas y otros chicos que no, y venían y decían, señorita, yo quiero. Entonces estipulé que lo que traían, y no siendo ni chocolate ni alfajores, digo, traigan frutas y algunas galletitas y se hace un plato común, porque esto estamos trabajando con chiquitos de 3 a 4 años, claro, y desean. Entonces yo pienso que también la mentalidad de la maestra influye mucho en su grupo. Absolutamente, es el líder de ese grupo y bueno, la multiplicación de este tipo de hábitos, los buenos hábitos también deben partir desde los maestros y desde la escuela. Bien, Sandra, fue realmente un gusto escucharte, me quedaría horas charlando con vos y no faltará oportunidad. Puedo volver, por Gracias supuesto. por tu presencia. Muchas gracias. Vamos a un corte, por favor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Hola. Volvimos. ¿Por qué me río? Porque acá pasan muchas cosas lindas cuando tenemos el corte. Entonces tengo acá a 2 amigazos, ¿no es cierto? El doctor Catalán Pelet y Favaloro. Y hablaban acaloradamente y bueno, tienen razón lo que están diciendo. Y yo le gritaba, estamos en el aire. Como una maestra jardinera, les pido disculpas, pero me estaban dando el aire. Bien, estamos con el doctor Antonio Catalán Pelet, reumatólogo, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia. Va a hablar acerca de si son útiles para el paciente los congresos que realizan los médicos. Pero yo antes, y perdóname la zancadilla que te voy a hacer, yo quiero preguntar algo que me enteré días pasados. ¿No es cierto? Sé que
algunos hospitales, y no vamos a dar los nombres, están pasando algunas anomalías, ¿no es cierto? Que en horarios picos, cuando se necesita personal, no están. ¿Vos sabés algo de eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. El contexto que me preguntás primero es realmente notable. Vivimos experiencias los médicos que no tenemos idea, porque nunca nadie nos enseñó a establecer contacto con gremios, con una punta de cosas que están pasando en este país ahora, y también incluye a los hospitales. Te doy un dato mínimo. Una huelga en un hospital no es una huelga en una fábrica. El concepto de una huelga en un hospital significa mucho más que eso. Y si la gente cree que una huelga se puede solucionar porque hay guardias de emergencia que van a cubrir, eso no es real. La guardia va a cubrir la urgencia. Ese paciente que se tiene que operar hoy, y hoy hay una huelga, ese va a ser pasado 24, 48 horas, porque no es urgente. Ahora bien, si te tenés que operar hoy y pasás 48 horas porque no es urgente y te operan dentro de 48 horas, no vas a estar mejor, porque por algo te tienen que operar. Sin embargo, la legislación vigente implica eso. Otras cosas son los tremendos problemas de orden, de falta de ayuda en el plano médico general. Esto es llamativamente importante. No sé cómo se podrá solucionar. Creo que esto es diálogo, y tiene que seguir siendo diálogo. Claro, lo que a mí me duele, ¿sabes? Antonio, es que yo he escuchado por televisión y por diferentes medios, como todo, hay que apretar al gobierno, pero no se aprieta al gobierno, se está acorralando a la gente. Exacto, mirá, si nos ponemos a pensar, el concepto de actuar mi derecho en el que se enferma y sufre es un trastorno psicológico, es un trastorno psiquiátrico. No puedo yo ejercer mi derecho de huelga frente a un paciente que sufre y que no tiene nada que ver con esto. Si yo tengo a mi madre internada, a mi padre, mis abuelos o lo que fuera internado, y tengo que variar un contexto de medicación, ¿sí? Los médicos nos volvemos locos con esto, realmente es notable, pero desde lo legal de esto, una huelga en un hospital no puede ser nunca una huelga igual que en una fábrica, porque está en juego la salud humana. No, y bien decías vos, por ejemplo, cuando están las operaciones, incluso las programadas, ¿no? Que es lo mejor que le podría pasar, ¿a dónde lo pasan? Al año que viene ya el paciente, porque se está perdiendo 7, 8, 10, no sé qué cantidad de operaciones en el día. Justamente, y el problema es prepararse. Aparte de esa gente que viene de lejos, ya supongamos. Viene con todo, hay gente claro. que el 80% del primer y segundo cinturón se atiende en Buenos Aires. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Esa gente tiene que tomar 2 o 3 colectivos para llegar. Ese gasto, si no se le avisa antes, si no se tiene un contexto de preparación previa, si las huelgas se desencadenan en 48 o 72 horas, es un gran problema de salud. Téngase en cuenta esto, por favor, porque es realmente notable, ¿no? Todo, incluso, bueno, no quiero entrar en detalles porque después de pronto uno dice política, ¿no? Política lo hacemos hasta con la ropa que estamos vestidos, pero el hecho de decir, bueno, paran todo el transporte. ¿Y a quién está perjudicando? A clase media que salimos a trabajar, porque el pobre o el que tiene sus planes sociales se queda en su casa. El rico no le interesa porque, bueno, falta, no va a su lugar de origen, va al otro día. Y la clase media es la que necesita comer todos los días y trabajar. Obvio. Entonces, a la clase, digamos, mayor, ¿no? De mayor cantidad de gente perjudican. Pero se olvidan de algo, que la gente, la clase media, que la que tiene mayor cantidad de gente, es la que vota. Claro. Es evidente, ahora esto en salud es muy problemático. Totalmente. Es demasiado problemático y se deberían poner reglas, o por lo menos, no digo meternos con el derecho a huelga, pero se deberían poner algunas cosas y algunos límites para que las huelgas en los hospitales no sean igual a una huelga común. Totalmente. Bien, yo sé que falta una tanda. Vamos a mandar la tanda, así ya después no corto al doctor y continúo con él. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
sí, continuamos con el doctor Antonio Catalán Pellet y su tema. ¿Son útiles realmente, Antonio, para los pacientes, no es cierto? Los congresos que realizan los médicos en el exterior. Exterior y no exterior, claro, ¿no? No exterior, no Perdón. exterior. El concepto de congreso médico siempre ha motivado en el médico una sensación y una avidez de conocimientos que realmente tiene que agotar. La idea de un congreso para el paciente es ir, ese médico suyo, es aquel que confía, va y adquiere conocimiento. Y es una realidad. Ahora les cuento lo que es un congreso médico porque es realmente notable. No lo sabemos, ¿cierto? Llegar a un congreso médico en este momento es encontrarse con posibilidades enormes. Y 3 puntos fundamentales te voy a tocar. El primero de todo es el conocimiento propio. Si bien el conocimiento propio se puede adquirir muchísimas veces por internet, ahora Totalmente. eso es maravilloso. Maravilloso, es una maravilla. Es notable. En los que hemos vivido otras épocas, el concepto de tener internet a mano y bajar por las respectivas entidades científicas lo que yo necesito es notable. Llegar a un congreso médico significa tener que elegir por hora. Te cuento lo que me pasa a mí en mis congresos reumatológicos, el congreso americano, congresos europeos. Tener que elegir por hora, ¿sí? Y tener que elegirlo entre 12 y 15 conferencias diferentes. Entonces uno va eligiendo lo que conviene, la medicina basada en la evidencia. Y eso es un cargo personal que encierra pacientes personales, que encierra especialidad personal y también avidez del que no puede ir a ese congreso, como son los residentes, que muchas veces se tienen que quedar trabajando y los médicos de planta sí ir. Habitualmente las sociedades hacen concursos, es muy bueno este hábito, hacen concursos para que médicos más jóvenes puedan ir sin erogar tanta plata, porque cuesta mucho ir en congreso, tanto en lo personal como en lo particular. El que va a hablar... Pero los congresos son cubiertos por los laboratorios, ¿no? Muchas veces sí, otras veces no. El concepto del que va a hablar, por supuesto, sí es un contexto de pago. Pero muchas veces los médicos se cubren sus propios congresos. Claro, perdóname, Antonio, pero es bastante oneroso pagarse el viaje y una estadía. Sí. No todos pueden. No, los miembros de los colegios, por ejemplo, los colegios americanos tienen un concepto de membresía que hace que esto se abarate. Y igual que los congresos europeos. Eso es conveniente tenerlo en cuenta porque abarata mucho el costo de inscripción. Sino también hay muchos lazos, o sea, yo sé que hace un par de meses, y corregime si me equivoco, que a nivel en Europa prohibieron pagar a los médicos en los laboratorios porque el médico quizás se ve obligado a ¿cómo se llama? Hacer la receta, claro, prescribir un medicamento del laboratorio. Es un tema realmente muy interesante. Yo te diría que un día lo podemos charlar en una forma más exacta, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo anterior, la idea de que te puedan ayudar y te puedan ayudar en aprendizaje, que te puedan ayudar en después eso con nuevos medicamentos, que es realmente notable, que todavía no han salido, que te puedan ayudar para la conexión con otras entidades científicas y poder así lograr becas. Yo, una de las cosas que hago es tratar de adquirir con otros colegas, ya tengo edad suficiente y amigos en otros lados, como para que nos den becas. Perfecto. Es también un déficit del Estado. El Estado debería tener un contexto de plata o lo que fuera, administrar eso en cada hospital, en cada lugar científico, como para poder opcionar que no sean los laboratorios únicamente los que nos ayuden o poner nosotros la plata. Eso tendría que haber un hábito, y hábito by brackets entre comillas, para que esto sea oficializado. ¿Sí? No solamente las sociedades científicas tienen que hacer esto, sino que desde el punto de vista de la Secretaría de Salud deberían tener en cuenta estas salidas. Nos ayudan, por supuesto, dándonos los tiempos suficientes como para que esto sea así, pero debería haber un fondo común para que esto sea de esta manera, ¿de acuerdo? Totalmente. Y no pase el límite entre lo ético y lo que debe ser. Claro, yo voy a tirar una idea, ¿no es cierto? Porque soy de pronto fantasiosa, ¿no? Quizá pueda llegar a ser algún día. Nosotros tenemos el polo científico, donde ahora el polo científico está a unas cuadras de casa, por eso sé que están de pronto no sé si en paro o en, ¿cómo se llama? Cuando uno sale a la calle. Tomaron el edificio, los científicos, ¿no es cierto? Entonces yo pienso, ¿por qué no se cuenta
los motivos, ¿no? Porque yo no puedo hablar sin saber, puedo hablar lo que sé. De pronto acá 12 capítulos de una telenovela, se pagó 37 millones de pesos. Eso, yo estuve en el ambiente y sé bien, ¿está? Porque yo soy actriz y he producido también muchos espectáculos. Con 37 millones de pesos se puede llegar a hacer una película en Europa con efectos especiales. Acá, con 37 millones quizás se hacen durante 10 años lo mismo, ¿no? 12 capítulos. Entonces, como hubo exageración fuera de toda bandería política, como hubo exageración en dar dinero para diferentes áreas, yo quisiera saber si también en el polo científico se ha dado dinero de más y ahora se está sacando, se está bajando, y a cualquiera que le estén bajando el sueldo, quizá pueda reaccionar. O quizá dentro del polo científico bien se podía abrir un área para precisamente todos los médicos que tienen que ir a traer las novedades para nuestro país puedan salir de ese dinero, del dinero de la ciencia. Es real, es real. Ignoro si hay una exacta dimensión de eso, lo ignoro totalmente. No lo he visto reflejado en toda mi carrera. O sea, el ofrecimiento de lo público hacia su profesional no ha sido en este caso, sino dar opciones de tiempo, por supuesto. Opcionar el tiempo significa salir de su trabajo y poder tener una legalidad, entre comillas, sobre lo que uno va. Pero ignoro si hay otra cosa, por lo menos no lo he visto reflejado en mí. Estos congresos, y siguiendo con el tema central a lo cual vos te referís, tienen casi, yo diría, una obligación. En este momento, un libro, por ejemplo, tarda de 2 a 3 años en ser realizado y otros 2 años en ser trasladado al editorial. Por lo tanto, 5 años es muchísimo para tener una exactitud de conocimientos que cada vez nos abarca más. El concepto de lo nuevo es como mira, estaba comparando con un paciente el otro día en mi consultorio sobre la evolución de los smartphones, de los celulares. Cada año es una cosa nueva. En medicina es peor. Cada año hay muchísimas cosas nuevas. Y eso implica muchas veces que ese riesgo de vida que vos tengas este año, yo me acuerdo muchísimo de esto por mi padre. Mi padre, médico, no se opera del corazón porque tenía miedo al acto quirúrgico que para esa época no había stent, ¿te acordás? No, eso. Bien, en este momento hubiera vivido. ¿Por qué? Porque en el término de muy poco tiempo el stent vino a revolucionar el sistema cardiovascular. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Ya a principios de la década del 90 empezaron a popularizarse, digamos. Claro. Es decir, en ese momento el sistema, papá se murió unos años antes. En el 78 se colocó el primer stent en humanos. Fíjate vos, de evolución en riesgo de vida. Es tremendo. Entonces, todas estas cosas obligan a estar siempre atento en lo que se llama medicina basada en la evidencia, en la forma de aprendizaje, en cómo cambia el hábito. Y Catalá Pellet, por ejemplo, vos bien sabés que, yo tengo fiebre mediterránea familiar y es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, en el que de pronto se dice que acá en la Argentina hay 1000 casos, por decirlo, pero si nadie nuclea y nadie convoca, en este momento tiene que haber 1001, ¿no? Porque lo tengo yo también y algún miembro de mi familia seguramente. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, el médico que va a Europa, hay 7000 enfermedades raras o poco frecuentes. Ahí se entera, por ejemplo, si uno va a Turquía, ¿no? Que va a haber un congreso en el mes de abril, y bueno, van a estar reunidos los médicos hablando de fiebre mediterránea familiar, y como ese es el foco, el del Mediterráneo, y nosotros somos el crisol de razas, que tenemos gente de todos lados, el médico tiene que estar actualizado, porque yo te digo, y no es en detrimento del médico, ¿no es cierto? Porque el médico, HIV, ACV, etcétera, lo común, pero no está preparado quizá para lo que no es común. Exactamente. Mira, un caso más común y que se conoce más es el caso de la celiaquía. El caso de la celiaquía es realmente notable. Este es un país que adquiere mucho conocimiento sobre celíacos,
porque incurre en el crisol de razas que vos decís. Pero aún así, hay una cantidad de síntomas que los celíacos tienen que están metidas en diferentes especialidades y las especialidades no lo saben. En reumatología es un caso así. Nosotros no sabemos cuántos reumatólogos ven celíacos y no saben el diagnóstico. Bueno, y a través de esto, de la celiaquía, o sea, hubo una racha de gente que le decían que era celíaca y no es celíaca, pero estudiando descubrieron que podés tener rechazo al gluten y no ser celíaco. Exactamente, y hay una cantidad de subgrupos dentro de eso. Es muy bueno lo que hace en Udaondo, ¿eh? En Udaondo es realmente notable. Ajá. En Udaondo tiene un centro de celiaquía que es realmente notable, sí señor. Bien. Y tiene un centro para celíacos que es recomendable bajo todo punto de vista. Bien. ¿De acuerdo? Es un hospital municipal, es un hospital gratuito, es un hospital de acceso público en el cual se debe tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Pero casos como esos hay miles. El conocimiento médico es un tema de realmente valía y debe ser más ayudado, debe ser más condimentado con otras cosas. Promovido es la palabra, doctor. Sí, exactamente, promovido. Porque no solamente la atención personal, sino el conocimiento es lo que realza la relación con el paciente. Y por ejemplo, vos hablaste de tecnología, ¿no es cierto? Tecnología que quizás no llegó a la Argentina. Claro, bueno, el contexto creo que Favaloro de esto tiene mucho más conocimiento que yo, ¿no? La tecnología y cómo avanza. Sí, la tecnología es impresionante. La verdad que ha hecho un cambio. La hemodinamia. La hemodinamia, la estimulación eléctrica cardíaca, los desfibriladores implantables que rescatan al paciente cuando hace un paro cardíaco. No, que sea todo implantable, que se haya achicado. Y que yo a veces le digo al paciente, es como tener una unidad coronaria implantada adentro del cuerpo, porque le detectan, no sé, 15 arritmias diferentes y las trata a cada una con lo que necesita. Otro tema, claro, es una maravilla electrónica. Otro tema que se mezcla en esto es la tecnología. Pero claro, a lo que venías a decir vos, sí. Si el médico que lo ve al paciente y le implanta el equipo no sabe programarlo, no le va a sacar el jugo y no le va a servir al paciente. Claro. Hay que saber bien, hay que estudiar el equipo y saber sacarle el jugo con la programación. Obviamente. Solo no hace las cosas. El otro tema es imágenes, por ejemplo. Imágenes es realmente notable. El concepto de cómo avanza la imagenología en el ámbito médico, en el campo médico, es realmente notable. Me tocó hace poco tiempo atrás ver un paciente con una obstrucción del uréter y quería saber qué tenía técnicamente, porque había una cantidad de riesgos que se corrían con las técnicas que yo solamente conocía, que obviamente no son muchas más de las que puede mi ejercicio médico hacer. Y los imagenólogos me dieron una cantidad de chances tan brutales. Yo digo, bueno, realmente notable. Este paciente, con lo que vos me estás diciendo, consulté a imagenólogos importantes, no tiene riesgos de nada. Entonces, eso de estar al tanto también abre los campos en todas las especialidades. Por eso los congresos médicos es muy importante, no es pérdida de tiempo, es ganancia. Totalmente. Como todas las cosas. Uno puede obtenerlas o desecharlas y puede ir a pasear si quiere. Pero eso no es lo que se intenta dar en este momento. No, está desvirtuado. En algunos, y que me perdonen, en algunos médicos está desvirtuado. Claro. Yo recuerdo algo muy feo, y recién empezaba a trabajar, 26 años atrás. Entonces estaba en la TV y se acerca un médico que había invitado y me dice: Ana María, ¿cómo puedo hacer para yo venir en todos los programas? Digo, bueno, yo lo que hago es, tengo médicos variados de diferentes lugares. Digo, pero de pronto, bien todos saben que la radio o la TV no hace filantropía. Un productor independiente tiene que pagar el espacio. A ustedes bien le consta que acá ningún médico viene a pagar. O sea, vienen invitados, ¿no? Y si enhorabuena alguna vez se acerca algún laboratorio, a mí me salva. Porque yo siempre digo, no sé cómo después de 27 años subsisto. Siempre hay alguien que al último día del mes me da una mano. Al margen de esto, porque esto nos pasa a todos los productores independientes que no somos súper famosos. Bien, entonces yo le dije, bueno, si, no sé, digo, vos vas a seguir viniendo, pero esporádicamente, pero si querés tener un bloque en todos los programas específicos para vos, bueno,
ve si algún laboratorio de pronto te puede patrocinar, ¿no es cierto? Y dijo, no, porque yo este mes tengo que medicar 1000 cajas de Zoloft para poder viajar al Congreso. Bien. Eso a mí me cortó las piernas y el aliento. Totalmente. Mirá, y así hubiese conseguido, no estaba en el programa. Pero obviamente, el concepto tiene muchas aristas y tiene muchas cosas, pero es para charlar en otro momento. Y yo lo que quiero es agradecerte. Bueno, yo pido disculpas porque parece que el doctor no quiere contestar la pregunta y es que realmente son las 13 en punto y nos sacan del aire, Antonio. Así que en una próxima desarrollamos puntualmente este tema para que la gente sepa lo importante que es que el médico pueda ir a los congresos, no solo nacionales, sino que internacionales. Les agradezco la presencia de los tres, desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.